es Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos. Hace unas semanas que no aparecía con un nuevo episodio, pero vengo con uno que tenía muchas ganas de hacer, para el que traigo bocha de data y también siento que es uno de los que más nos va a atravesar. Si bien ya vengo hablando un montón del diálogo interno, esta vez quería ir un poco más profundo y hablar de lo que nos decimos para no animarnos a crear. Yo aún hoy me sigo diciendo cosas a la hora de querer activar un nuevo proyecto que obviamente devienen del miedo y se activan bocha de discursos y de ansiedades ante algún riesgo o frente a algo novedoso que nunca hice por no saber cómo va a salir. Son esos momentos en que necesitamos darnos la mano, sabiendo que quizás van a haber obstáculos, pero que necesitamos tenernos de nuestro lado porque tenemos muchas ganas de compartir algo que venimos gestando internamente hace tiempo. Muchas veces dejamos de crear o ni siquiera nos animamos a lanzar nada por todos los frenos que nos ponemos desde la mente y desde nuestros discursos internos. Nos creemos profundamente eso que decimos de nosotras, nos anticipamos al fracaso y boicoteamos el proyecto antes de que nazca para ahorrarnos todo lo que pueda aparecer en el medio. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque quedarnos con las ganas, porque siempre estar a punto de y no animarnos a dar ese salto genera muchísima frustración y amargura. Nos aferramos tanto a esos bloqueos creativos que pensamos que hay algo malo en nosotras y otra vez aparece el círculo vicioso de compararnos con quienes sí están haciendo algo o miramos a quienes todo pareciera ser que les sale bien y nos quedamos en un lugar recontra conocido pero que no nos lleva a ningún lugar nuevo. Y obvio, sí, es completamente común hablarnos de maneras poco amorosas. Nadie está libre completamente de discursos y narrativas opresoras con uno mismo. Y hoy vamos a investigar por qué y qué podemos hacer. También siento que cuando lo que nos decimos es más fuerte que nuestro coraje y nos deja en un lugar recontra paralizado y sin poder crear, es necesario abordarlo con mucho amor y tomarnos el tiempo necesario primero para darnos cuenta de lo que nos estamos diciendo y después para desactivar todo ese mecanismo porque quizás sentimos que nos está protegiendo, pero nos está privando con todo ese terror de animarnos y confiar en lo que somos para poder crear aquello que deseamos. Así que, si bien es complejo todo este tema, tengo muchas ganas de poder abrirlo, de reconocernos vulnerables, pero no solas, y de cultivar prácticas o hackeos posibles para acompañarnos mucho mejor en nuestros procesos y proyectos. Una de las grandes investigadoras de la creatividad es Julia Cameron, que quizás la conocen por su libro famoso El camino del artista, nos pregunta: ¿es usted el destructor de su propia naturaleza? Y luego nos dice: hemos destruido nuestro verdadero ser, ese ser que no recibió mucha aprobación en nuestra infancia, y por eso no podemos mostrarlo sin temor a la desaprobación, porque quizás aprendimos a desaprobarlo nosotros primero. Ella nos dice que el pensamiento mezquino limita nuestro fluir y creo que de verdad funciona así. Que podemos tener el fuego, el deseo, las ganas, la experiencia, la estructura, pero si al fin y al cabo nuestra voz interior no toma coraje para decirnos: con esto, así como estamos, vamos, animémonos, entonces podemos quedarnos siempre en un mismo lugar. Y quizás sea hora de reconocer esa herida que dejó la desvalidación o la desaprobación de nuestros padres o de nuestras familias cuando éramos chicas y queríamos expresar algo de nuestra esencia, poder ver esa herida, pero también tomar la decisión de ser ahora las únicas que tenemos el poder de aprobar nuestro deseo, nuestra identidad y poder ir a por lo que nos enciende. No sé muy bien cómo se hace, no quiero que quede en un discurso lindo, pero sí quiero poder abrir el camino para ver qué podemos hacer. En mi caso, de chica, era demasiado inquieta, demasiado varonil, demasiado intensa, demasiado salvaje, demasiado curiosa, demasiado todo. Nunca mi familia o mis padres aprobaron del todo mi fascinación por hacer teatro, ni mis formas, ni mis búsquedas espirituales. Pero cuando empecé a crecer y a demostrarles que era mi pasión, mi deseo y que podía vivir de esto, empezaron a verme desde otro lugar. Pero en todo momento yo traté de confiar en ese pulso, porque justamente nadie de afuera me lo iba a validar más que
yo misma. Y pese a toda la incertidumbre, tanto cuando decidí entrar a la universidad a estudiar artes dramáticas como cuando dejé todo y empecé de cero útera, siempre tuve coraje. También tuve muchísimo miedo, muchísimo cagazo, pero pude confiar en una voz recontra profunda que me decía, es por acá. También tuve mucha impulsividad e inconsciencia, pero en ambos momentos tomé la decisión radical de tomarme la mano, de ir a por eso. Rick Rubin se pregunta en su libro El acto de crear, que ya lo nombré en el episodio anterior, cómo avanzar teniendo en cuenta los relatos que nos contamos. Merece la pena reparar la diferencia entre dudar del trabajo y dudar de uno mismo. Y acá para mí está un poco la clave. Está bueno dudar a veces de nuestro trabajo para revisarlo y para mejorarlo. Está buenísimo habilitar la duda, pero eso no significa que dudemos de nuestra capacidad y de nuestro camino o de nuestra experiencia. Y además, la excesiva duda de si así está bien o así está mal, nos vuelve perfeccionistas y nunca algo va a estar del todo listo o del todo terminado. Como pasa, por ejemplo, con una obra de teatro, nuestros talleres o cursos o charlas en realidad están completas cuando las otras personas las escuchan o están ahí. Y siempre podemos mejorar, pero es importante dar el primer paso y compartir nuestro fuego. Y además, como leí hace poco, lo perfecto es enemigo de lo posible. Siempre podemos seguir mejorando lo que hacemos, no tiene que ser perfecto, nunca quizás sea perfecto, y está bien porque significa que es humano, que es artesanal. Es preferible hacer lo que podemos con lo que tenemos hoy y dar el salto que nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro fuego nos pide. Quizás del otro lado hay algo mucho mejor que seguir en este lugar conocido y autodestructivo para nosotras. Sigamos un poco más. Vuelvo a traer a Rick Rubin, que como se darán cuenta tengo un amor por este hombre, que es un productor musical de la hostia, de muchos discos importantísimos, y él nos dice, el primer paso para una desintoxicación es reconocer que las voces están ahí, asumir que estás sintiendo el peso de la autocrítica o la presión de estar a la altura de las expectativas. Lo único que importa es saber que estás haciendo algo que te encanta, lo mejor que te permiten tus capacidades aquí y ahora. Merece la pena tenerlo en cuenta cuando creemos estar atascados y pensamos que no nos queda nada que ofrecer. Y si eso fuera un relato mental, nos contamos relatos de nosotros, pero no somos esos relatos. Yo lo amo a este señor porque tiene una mirada compasiva a la hora de hablarnos de lo que estamos creando. Habla de las expectativas y la verdad es que para quienes somos muy exigentes es muy difícil generar pocas expectativas o expectativas tranquis. No, nosotros vamos y flasheamos cosas que quizás están buenísimas, pero que en las primeras exploraciones o en los primeros intentos es demasiado pedirnos tanto. Como él dice, una de las mejores estrategias es bajar la vara. Entonces quizás tengamos que ser más permisivas con el error, con eso que nos permite seguir mejorando, seguir llegando a un lugar que nos guste, pero que no sea el idílico, porque quizás ahora eso no es posible o necesitamos más tiempo. Yo siempre cuento que la tapa de Curanderas la cambié 5 veces, en contra de todos los que me recomendaban que no la cambiara porque no era una decisión estratégica, pero yo la verdad no estaba contenta. Y hasta no llegar a la tapa que más tranquila me dejó, no paré. Y probablemente en algún momento la vuelva a cambiar o a editar porque yo me actualizo también y necesito que mis proyectos se actualicen y no pasa nada. Las tapas antiguas hablan de esas actualizaciones de todas mis versiones y todas son válidas. Pero yo necesité llegar a esa etapa que hablaba de mí y necesité tiempo y no pasó en la primera edición. En la presentación del libro. Esa etapa la verdad no me gusta, pero hablaba de mí en ese momento. Y así estuvo bien, e hice lo que pude con lo que tenía a mano. Dejar de ser tan autoexigentes o bajar un poco la vara de las expectativas con respecto a un proyecto es a veces el acto más sano y más regulador. Volver a lo posible hoy, a lo que está a nuestro alcance, a lo que ya es. A mí me hubiese encantado ser más generosa conmigo en la edición de Curanderas y al mismo tiempo valoro muchísimo a esa Ani que se animó a escribir un libro con lo que tenía y lo que sabía en ese momento.
La exigencia, las expectativas, la poca flexibilidad frente al error, la ansiedad, devienen de esos pensamientos que tenemos con nosotras, de cómo nos estamos percibiendo, de lo que decimos de nuestra labor, de cómo nos hablamos internamente en todo ese proceso. Y Clarissa Pinkola Estés, la autora de Mujeres que corren con los lobos, en base a esto dice: esta contaminación se puede entender en sentido figurado como una serie de complejos del interior de la psique cuya única razón de ser es enredar las cosas. El síndrome de la arpía destruye por medio de la denigración todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer utilizando un diálogo interior extremadamente despectivo. Ella le llama el síndrome de la arpía, que quizás también es muy parecido al síndrome de la impostora, y a mí me gusta también traer el concepto de la jueza interna. Esa voz que se cree superior y que hace mierda todo lo que estamos haciendo con amor, que quizás nos hace acordar a la voz de nuestra madre o de nuestro padre o de algún familiar. Entonces acá viene la pregunta de si en vez de desvalidar a nuestros proyectos, ¿por qué no empezamos a dudar y a desaprobar esta voz que nos juzga y nos hace quedarnos quietas y paralizadas? ¿Qué pasa si empezamos a maternar nuestros proyectos desde otro lugar que no sea el aprendido? Tenemos que desaprender y volver a aprender a sostenernos desde diálogos más fértiles, blandos y amables. ¿Qué pasa si empezamos a hablar bien de nosotras? Quizás ya sea ahora. Y sé que es difícil o complejo, pero si lo otro lo aprendimos a fuerza de repetición, tendremos que empezar a repetirnos muchas veces lo que sí queremos escuchar. Y algo que me parece interesante es confiar más en el cuerpo y no tanto en la cabeza. Es decir, mientras estamos haciendo eso que amamos, el cuerpo está presente y probablemente disfrutando. Después, cuando interviene la cabeza, nos queremos achicar y queremos irnos para atrás. Pero ¿qué pasa si le prestamos atención a ese camino que el cuerpo nos está diciendo, sí, es por acá? Y acá entra algo que puede incomodarnos un montón, pero que siento que puede hackear algo muy zarpado. El miedo que tenemos a que nos vaya bien a veces es mucho peor que el miedo a fracasar. Porque en teoría ya estamos atascadas y frustradas, pero no conocemos el otro lado. El animarnos y que nos salga bien, no sabemos de qué se trata. Y creo que a eso es a lo que más terror le tenemos. Julia Cameron habla de esto también y dice: para la mayor parte de nosotros, ser feliz es algo aterrador, desconocido, incontrolable y demasiado riesgoso. Y también nos dice: cuando nos hacemos conscientes de nuestros mecanismos de bloqueo, comenzamos a sentir nuestros retrocesos en el momento que comienzan a actuar. Entonces, estos bloqueos no trabajarán con la misma eficacia. Y acá entonces se abren dos cosas. Por un lado, el miedo a que nos salga bien. Nos paramos tanto tiempo en el error, en lo que falta, en lo insuficiente, en el desmerecimiento, en lo que no me sale bien todavía, en lo que no me animo, que no sabemos pararnos en lo que sí. En lo que sí sabemos, en lo que sí podemos, en lo que sí estamos haciendo y lo hacemos bien. Y por lo tanto, no hay un entrenamiento de nuestra psiquis para animarnos. La palabra animarnos deviene de ánima, que significa alma. ¿Qué pasa si ponemos el pensamiento al servicio del deseo del alma? ¿Qué pasa si ponemos el poder que tienen nuestros pensamientos al servicio de nosotras mismas y de alentarnos un poco más para crear esa visión de nosotras mismas que nos calienta y nos motiva, que es recontra desafiante, pero quizás posible, y en vez de destructiva es poderosa y creativa? Por otro lado, también se abre el tema de prestarle mucha atención al diálogo interno para desactivar ese mecanismo lo más temprano posible y que no tenga la misma veracidad ni credibilidad. De hecho, empezar a dudar de eso y apoyarnos en un diálogo más generoso y poderoso creo que es lo más desafiante de todo. Así que te dejo esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente te gustaría decir sobre vos misma y tus proyectos? Si te tomás unos minutos para respirar todo esto que estamos hablando, podés, si querés, llevar una mano al corazón. Quizás hay angustia, quizás hay llanto, frustración, no pasa nada. Vos respirá, relaja la mandíbula, relaja los hombros. Si querés, puedes hacerte un masajito en el pecho.
¿Qué te gustaría escucharte decir de vos misma? ¿Qué palabras de aliento necesitas decirte? Quiero entrar un poco a la teoría gruesa antes de terminar este episodio. En el libro El poder de las palabras, Mariano Sigman nos dice: las conversaciones que la gente tiene consigo misma suelen ser tóxicas. Las voces mentales suelen estar cargadas de ansiedad y frustración. La mente, en su libre albedrío, suele converger en cavernas oscuras. Y más adelante nos dice: la ciencia muestra que la compasión es mucho más efectiva que la crítica. Pero para aprender a ser autocompasivos, primero tenemos que desaprender el tono espontáneo que tenemos de hablarnos. Cambiar el hábito, el tono y el estilo de nuestras rumiaciones para que la conversación con uno mismo no sea una batalla campal. Él nos dice que, en la perspectiva compasiva que aplicamos en general a los amigos, no queremos más o menos a un amigo por su éxito, por cuántos autos tiene o por lo que hace bien. Lo queremos porque nos divertimos, porque podemos abrazarlo, porque está cuando lo necesitamos. Conviene recordar esto de vez en cuando y tratarse a uno como a un amigo. Y creo que tiene un punto. Ser nuestros amigos y tratarnos como solemos tratar a quienes amamos es una manera de llevar ese amor también hacia adentro, aunque cueste un montón. Y también está Nazaret Castellanos con su libro Neurociencia del Cuerpo, donde ella dice: la respiración facilita el aprendizaje. Las áreas cerebrales involucradas en la emoción, la atención, la memoria y el aprendizaje están influenciadas por la respiración. Toda persona puede ser escultor de su cerebro. La ejecutación de la tarea depende de cómo respiremos. La observación de las sensaciones que produce la entrada del aire por las fosas nasales y su salida es un proceso en el que alineamos el estado mental con el corporal. Convertir la respiración automática en un acto voluntario y libremente gobernado nos devuelve al presente. Y también nos trae el poema de un monje que dice: aprende de la respiración, deja que te recuerde cómo confiar. Y lo traigo porque para mí es un tema súper interesante. En este tiempo que estuve leyendo varios libros, autores como David Lynch, Rick Rubin, Juan Carlos Kramer hablan de la importancia de respirar, de estar en el momento presente. Y de hecho, David Lynch, en su libro Atrapa al pez dorado, todo el tiempo habla de la meditación como práctica para conectar con la creatividad. Acá tenemos entonces otras herramientas. Respirar y meditar tal vez sean hábitos o rutinas que pueden jugar a nuestro favor, ayudando a calmar las voces más duras y permitiéndonos estar presentes en nuestros cuerpos y en los procesos creativos. La verdad es que este tema es todo un viaje enorme y complejo, pero después de todo esto que abrimos, no podemos decir que no sabemos qué hacer porque estuvimos abriendo un montón de apoyos posibles. Tal vez podemos empezar por respirar y estar acá y ver qué pasa con eso. Personalmente me cuesta mucho ser flexible frente a ciertos procesos, soy bastante exigente y estructurada, pero en estos años aprendí a hablarme de otras maneras para hackear el relato de mierda que tengo en relación a mí misma y a lo que hago. Obvio que a veces reaparece con mucha fuerza, pero tengo las herramientas para plantarme mejor y compensar, validando todo lo que sí cultivé y reconociendo mi fuerza, mi poder y el coraje que tengo pese a todo. Seguro algunas cosas salieron mejores o peores que otras, pero sigo aprendiendo y quiero, ante todo, seguir siendo valiente y darme la mano para crear lo que vine a crear. Como dice Clarissa Pinkola Estés, perdemos la piel del alma cuando nos dejamos arrastrar demasiado por el ego, cuando somos demasiado exigentes y perfeccionistas, cuando nos dejamos martirizar, cuando nos sentimos insatisfechas a causa de nuestro yo, de la familia, de la comunidad, de la cultura, y no decimos ni hacemos nada al respecto, cuando fingimos ser una fuente inagotable para los demás o cuando no hacemos todo lo que podemos para ayudarnos. Creo que
es eso a fin de cuentas, ayudarnos, estar de nuestro lado, ser nuestras amigas para no perder la piel del alma. Y termino, por supuesto, con una frase de Rick Rubin que dice: no tiene sentido decir que no te sale. Sería como decir: no me sale ser un monje. O vives como un monje o no. Espero que les haya gustado este episodio. Les cuento que el sábado 17 de mayo vuelve el mejor encuentro para mover el cuerpo y perrear hasta abajo y conectar con el poder que tenemos en nuestra pelvis. Vuelve Danzar el Fuego y ya están las entradas a la venta. Les voy a dejar el link en el texto del episodio. Es el único hasta dentro de unos meses, así que no se lo pierdan. Todos los libros que nombré en este episodio y en todos los de esta temporada los encuentran, por supuesto, en la mejor librería del mundo, que es Medio Pan y un Libro, que siempre me hace unas recomendaciones increíbles. O sea, vayan o escríbanles, pero siempre tienen un libro increíble para ofrecernos y que nos explota la cabeza. También quiero agradecerle a Andy Cookier por ser la mejor editora del mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Prometo no tardar tanto y gracias por todo el amor que está recibiendo Caliente. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, puedes compartir nuestro trabajo y puedes chusmear mucho más en @útera y 4-. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.